Debemos empezar por desglosar el tema de los nervios. Bueno, a ver, la idea es que todo nuestro cuerpo es manejado por los nervios. Los nervios son cablecitos, algunos gruesos, algunos delgados, que se encargan del movimiento de la electricidad que conduce desde nuestro cerebro, llevando todas las órdenes y también recibiendo toda la información que nuestro cuerpo percibe del medio ambiente, como lo es en este caso los traumatismos, los golpes, incluso las heridas, muchas veces también algunas afectaciones que los nervios tienen o la piel tiene con algunos tipos de virus, algunas infecciones. Todo esto genera inflamación y siempre la inflamación conduce a la liberación de ciertas sustancias que desencadenan una respuesta eléctrica que el cerebro interpreta como una respuesta de dolor. En el caso de los dolores, usted hacía referencia a que en una persona, por citar el ejemplo, puede darle un dolor en alguna parte y se relaciona con un dolor en el corazón o en alguna otra parte. ¿Existe una correlación de esas molestias que pueda presentarse en 2 o 3 personas o que sea un síntoma permanente en el ser humano como tal? Necesariamente tiene que haber lo que nosotros llamamos una injuria, es decir, una agresión, por así decirlo, a algún tejido, provocada por cualquiera de las cosas. Puede ser algo externo, puede ser algo interno, pero tiene que existir una agresión para que la información de dolor se produzca y esa información sea analizada en el cerebro como tal. Eso se puede presentar en muchas personas les duelen las articulaciones, por ejemplo, ¿sí? Porque probablemente tengan o estén desarrollando una enfermedad de las articulaciones que hace que los huesitos o la unión de los huesos esté creciendo anormalmente y pueda desarrollar un roce y ese roce se manifiesta como dolor, que es el caso de la artrosis, por ejemplo. Situaciones como las cirugías a las que nos sometemos corrientemente por alguna situación pueden provocar, la mayoría de las veces en el postoperatorio pues hay dolor porque se rompe la piel, se entra, se escarban los tejidos, se cortan cosas, se liman cosas y todo eso genera una inflamación y esa inflamación es transmitida como dolor. Ahora, la cuestión está en si el dolor persiste o no persiste. Usualmente el dolor es clasificado como crónico después de que usted lleva 3 meses de persistir con el dolor y después de eso, aún así, el dolor sigue tan o más de lo que lo tenía. Y eso es, digámoslo así, el enfoque de las personas que manejamos dolor. Tratamos después de que ya los pacientes han sido tratados por los otros médicos que se encargan de controlar la parte inicial y ya se escapa de las manos de ellos, nosotros entramos a intervenir esas partes o ese tipo de situaciones que son las que generan la cronicidad de ese dolor. Bien, cuando ese traumatismo y ese dolor de nervios, inflamación de nervios se genera por un golpe, perfecto. Cuando se desconoce la causa, ¿en qué consiste el diagnóstico para establecerlo en ese paciente? Bueno, nosotros hacemos algunas pruebas especiales, entendemos algunos tipos, sobre todo es muy importante el interrogatorio al paciente, describiendo de qué tipo es el dolor. Por decir algo, es un dolor que quema, o es un dolor que arde, o es un dolor que oprime, o es un dolor que retuerce. Hay muchas expresiones cotidianas de la gente acerca del dolor. Pero esas expresiones a nosotros nos sirven mucho para poder definir si se trata de una inflamación de un nervio, de qué tipo de nervio, en qué trayectoria y a qué órgano puede estar comprometiendo y ese tipo de cosas, digámoslo así, el interrogatorio al paciente, lo que el paciente nos cuenta muy detalladamente, es sumamente importante para nosotros poder definir qué tipo de dolor es y cómo tratarlo. Bueno, cuando un dolor es crónico, mantiene, usted lo acaba de decir, perpetuar el dolor, la intención y la idea obviamente es evitar, prevenir que un dolor se haga crónico. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, depende del trauma y depende de la situación que lo generó. Obviamente que pues nosotros no estamos todo el tiempo andando con colchones o con espumas puestas en nuestro cuerpo para que el golpe no nos afecte y no nos produzca una inflamación o un disparo de una actividad de dolor. Eso sería muy difícil. Sin embargo, por ejemplo, en dolores que sabemos que van a ocurrir, como por ejemplo el caso de los dolores posoperatorios, en donde ya sabemos que duele, que la cirugía duele y que el posoperatorio duele, muchos de esos posoperatorios y determinadas partes del cuerpo son muy específicas
y ciertas cirugías son muy específicas de producir este tipo de cronicidad del dolor, precisamente por el grupo de nervios y la cantidad de nervios que confluyen en esa zona del cuerpo. Entonces, el manejo posoperatorio de la analgesia multimodal que los anestesiólogos hacemos después de la cirugía. Incluso en este momento existen técnicas guiadas por ultrasonido, en donde con un cierto entrenamiento pues, que tenemos algunos, logramos colocar algunos tipos de catéter que nos permiten manejar el dolor de una manera integral, controlando con anestésicos locales directamente colocados alrededor de los nervios o dentro de la columna, haciendo que se evite la generación del dolor. Y al evitar o interrumpir la transmisión del dolor, el dolor se cronifica mucho menos en el cerebro, es decir, si el cerebro no recibe el estímulo doloroso, digámoslo así, que no se acostumbra a él y por lo tanto no se cronifica, como para que nuestros televidentes nos entiendan. En ocasiones hay personas que frecuentan ese tipo de dolores, que permanecen solas, que trabajan solos, aislados y manifiestan la presencia de ese dolor de una manera más frecuente que una persona que mantiene en actividad permanente. ¿Eso influye el hecho de que la persona permanezca ocupada para sentir el dolor? Claro que sí, Jare. Incluso enfermedades psiquiátricas como la depresión mayor o incluso momentos de depresión transitoria que no necesariamente son definidos como enfermedad, pero sí momentos de depresión por los que la persona pasa, están muy asociados y muy inmiscuidos dentro del desarrollo del dolor. Las mismas sustancias que están, digámoslo así, alteradas o fallando en el cerebro, que son las encargadas de producir este trastorno depresivo, también son las mismas que se encargan de producir la neurotransmisión, es decir, la comunicación de los nervios entre sí. Es decir, que cuando hay algún tipo de patología psicológica o psiquiátrica, esa misma sustancia química que produce esa patología puede incluso agravar o perpetuar o mantener o incrementar el dolor que la persona pueda estar padeciendo. Bien, en el caso de las personas de la tercera edad, que obviamente por haber trasegado ya una buena parte de su vida, permanecen mucho dolor, ¿qué decirle a esas personas frente a ese hecho? ¿Cómo manejarlo? Mire que hay una concepción muy popular de estas personas y son los achaques de la vejez, ¿sí? Y muchas personas lo definen como eso. Y para ellos o para nuestra población, que ha sido un poco inexplorada, sobre todo en nuestra ciudad, porque pues hasta ahora esta es la primera clínica de dolor que realmente se conforma como tal en la ciudad. Para ese tipo de personas, el dolor era algo a lo que se tenían que acostumbrar y se volvía algo de la cotidianidad de cada una de estas personas. Entonces el mensaje que quiero darles es que eso no es cierto. Podemos hacer cosas para optimizar nuevamente sus funciones, obviamente dentro de los límites que eso restringe, puede ser la funcionalidad de cada una de estas personas que ya tienen otros trastornos asociados musculares o óseos, trastornos como degeneración de los huesos, la famosa osteoporosis, ¿sí? Cosas como esas obviamente uno entiende que limitan un poco, pero el solo hecho de que nosotros podamos rehabilitar ciertas funciones controlando el dolor que les producía, hace que estas personas tengan un mejor final de vida y una mejor época en su vejez. Bueno, doctor Gutiérrez, pues le agradezco mucho por explicarnos todo el tema preliminar de lo que encierra la inflamación en los nervios, y pues el tiempo ha transcurrido. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias, qué observaciones le podemos entregar a los televidentes que tienen ese problema de inflamación de nervios? Bueno, mire, lo más importante es que no se acostumbren a ello, es decir, el hecho de que hasta ahora ese dolor no se haya podido controlar del todo no significa que no haya una solución para eso. De alguna manera estamos acá en Ibagué ahora con un grupo interdisciplinario bastante bueno para poder realizar un control, por lo menos un control agresivo y digámoslo así, de una buena calidad que les va a permitir mejorar sus condiciones de vida. No se acostumbren a eso, porque la concepción popular es que me duele y ya me voy a tener que acostumbrar a ese dolor porque yo voy a vivir con ese dolor, y no necesariamente tiene que ser así. La posibilidad de visitarnos y que nosotros los orientemos
pues les da de pronto una ventana para que esta situación mejore. Médico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Javier, muy amable.